Buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado. Me presento, yo soy el doctor Bertoni, soy el primero en hablar porque soy, digamos, el referente de lo que es ortopedia infantil en el Hospital Bocalandro. Quiero agradecer a la gente del Hospital Bocalandro y fundamentalmente a los dos oradores que invité, el doctor Cairo, este soy yo, el doctor Cairo que bueno, ya lo conocen, no sé si vieron la charla previa que hicimos hace un par de meses, creo. Él es el jefe de lo que es ortopedia y traumatología infantil de Trinidad San Isidro y Trinidad Ramos. Trabajo con él desde hace muchísimo tiempo, ya como 20 y pico, 30 años estamos, no, 20 y pico calculo, sí. Este, eh, Hacemos todo tipo con él me desarrollé más que nada en todo lo que es la patología infantil, y en esta oportunidad, como la charla es un tanto clínica, no solo traumatológica y ortopédica, lo invitamos al doctor Poggi. Él es el que realiza todo lo que es la parte infectológica en el Sanatorio de Trinidad San Isidro. Trabajamos con él en todo este tipo de pacientes hace muchísimos años. La verdad es un gusto trabajar con él, porque es una excelente profesional y persona, y me alegra muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. ¿Sí? Quería, bueno, agradecer a los residentes del hospital, que siempre nos ponen las pilas para hacer este tipo de cosas, y a las personas que nos acompañan en todo este tipo de emprendimiento, que lleva todo un trabajo, que bueno, que es digno de destacar, que lo hacemos más que nada para ustedes y para la divulgación científica, que es una parte importante de lo que es nuestra profesión. La vamos a dividir en tres partes. El doctor Cairo primero va a hablar de lo que es la patología de la osteomielitis. Yo me voy a dedicar a lo que es la artritis séptica. Y por último, el doctor Poggi se va a dedicar más que nada a la parte infectológica, los gérmenes, antibiótico-terapia, duración, cuándo pasar a la vía oral después de la intravenosa, todo ese tipo de preguntas. Emanuel las va a tratar de contestar lo mejor posible. Vamos a hacer las tres charlas seguidos, en ese orden en el que está en el flyer, en el que les dije recién, y sobre el final vamos a contestar o tratar de responder todas las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si quieren, las pueden ir subiendo al chat, que una vez que terminan las exposiciones, vamos a ir evacuando todo este tipo de, de dudas que tengan. ¿Listo? Bueno, Juan, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya me presentó muy amablemente aquí el doctor Bertoni, un poco exagerado. Bueno, soy el doctor Cairo. En esta ocasión es la intención transmitir un poquito lo que uno aprendió de osteomielitis, infecciones óseas osteoarticulares a través de todos estos años. Así que al final de esta clase, por lo menos lo que pretendo es que todos, o por lo menos es mi intención, que al final de esta los traumatólogos, sobre todo los traumatólogos de adultos que tanto miedo le tienen a la patología osteoarticular pediátrica, que sepan por lo menos realizar un diagnóstico y reconocimiento temprano de la enfermedad, diferenciar los tipos, la presentación y los subtipos distintos de osteomielitis, para que en caso que necesiten definir un tratamiento y no tengan, como nosotros tenemos al gran doctor Emanuel Poggi, que nos saca siempre las papas del fuego, tratar por lo menos de tener idea de qué hacer con este paciente, y lo más importante, que el tratamiento a tiempo evite las complicaciones como la osteomielitis crónica, que por suerte en los chicos es muy poco frecuente, pero que cuando tenés que lidiar con una de ellas, la verdad que es bastante difícil. En cuanto a una definición general, bueno, sabemos que es una infección del hueso y de la médula ósea, que el origen puede ser bacteriano en la gran mayoría de los casos, o fúngica, y que menos frecuente puede ser parásitos o micobacterias, muy poco frecuente estos últimos gérmenes. En lo que se refiere a clasificación, podemos abarcarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la clasificación del Liu y Waldogen, que la divide de acuerdo al origen del germen en hematógena, que es la más frecuente,
donde el foco es distante y el germen llega al foco de infección a través de la vía hematopoyética, y puede ser secundaria insuficiencia vascular, por supuesto muy rara en la infancia, y secundaria un foco contiguo de infección como una fractura expuesta, una herida penetrante, y a veces dado ese tipo de lesiones circundantes, son de difícil tratamiento porque los gérmenes son más agresivos. Y en última instancia y en segunda instancia lo podemos dividir desde el punto de vista de la evolución en aguda, subaguda y crónica. En este caso, en primer lugar, vamos a hablar de la osteomeritis hematógena aguda, que en los países en desarrollo tienen una frecuencia de un paciente en 500 a 2300, es más frecuente en el sexo masculino en una relación 2:1, en el 50% de los casos afecta a chicos de 5 años, con un pico de incidencia alrededor de los 3, y es poco frecuente en menores de 4 meses. El microorganismo, simplemente voy a mencionar que en la gran mayoría de los casos, entre un 70 al 90% de los casos, el germen causante es el Staphylococcus aureus, en todas las edades es el más frecuente, y que en los últimos años nos ha venido a complicar la existencia, la presencia del Staphylococcus aureus meticilino resistente. En cuanto a los factores de riesgo se refiere, los recién nacidos, menores de 30 días, por lo general pueden ser infecciones de piel o catéter venosos centrales, o la transmisión de una infección materna activa en el momento del parto, que es bastante difícil. Y en los lactantes y niños mayores, como factores de riesgo, tenemos la presencia de una enfermedad de célula falciforme, sepsis, traumas leves con bacteriemia a distancia, catéteres vasculares permanentes, fracturas abiertas, la instalación quirúrgica de material de osteosíntesis y heridas punzantes. Siguiendo con la fisiopatología, afecta fundamentalmente en su mayoría la metáfisis de los huesos largos, ya que es la parte de la médula ósea que más vascularizada se encuentra. La más frecuente es la metáfisis del fémur distal, le sigue en frecuencia la metáfisis proximal de la tibia, y es muy poco frecuente en lo que se refiere a los huesos planos. Siguiendo con la fisiopatología de la instalación de la osteomielitis, la bacteriemia que se genera generalmente a un foco de distancia, llega a la metáfisis de los huesos largos por vía hemática, lugar donde la distribución especial de los sinusoides vasculares enlentece la circulación con una menor concentración de oxígeno, lo que predispone a una mayor proliferación bacteriana que lleva a la formación del absceso metafisario con un aumento de la presión intraósea y disminución del aporte sanguíneo, que junto con la formación del absceso subperióstico, que es la segunda etapa de la diseminación de la enfermedad, lleva a la isquemia ósea. Esta isquemia ósea, si el tratamiento no es instaurado, sigue al secuestro óseo con el posterior involucro y la presencia de fístulas, y que llegamos a la nefasta osteomielitis crónica, que por supuesto uno siempre trata de no hacerlo. En los casos de menores de 18 meses, si bien uno sabe que la fisis es una barrera a la diseminación de la enfermedad, a la articulación, en los menores de 18 meses hay una situación anatómica especial donde existen vasos transepifisarios que pueden producir la diseminación de la infección al espacio articular, generando una osteoartritis aguda, que de eso se va a encargar el doctor Bertoni. El diagnóstico de la misma se basa en la clínica, en la radiografía, ecografía, la resonancia nuclear magnética, el laboratorio y el centellograma. Pongo en principal como diagnóstico, resalto la punción. ¿Por qué? Tenemos que tratar, y esto sí es importante que el traumatólogo generalista lo tenga bien claro, que cuando uno presume una osteomielitis aguda, lo más importante de entrada es tratar de obtener germen a partir del hemocultivo o a partir de la punción, si así lo amerita la evolución del mismo, o bien para obtener germen intramedular. Es importante, si uno tiene, de descartar todos los medios para obtener el germen, que en la mayoría muchas veces no es posible, entonces uno inicia un tratamiento empírico. En cuanto a la clínica, por lo general tenemos que los síntomas se inician de 7 a 10 días antes de la consulta. El primer síntoma
es el dolor en el hueso afectado, donde se produce el primer estadio o el viejo one finger pain, porque tiene la particularidad de que uno ve edema localizado en la metáfisis del hueso con un dolor muy limitado en esa zona. Fiebre puede ocurrir en el 40-60% de los casos, y después todo lo generalizado y relativo a una inflamación de un hueso, como puede ser la limitación funcional, la cojera, la irritabilidad o rechazo al alineamiento en el caso de los niños. Tanto la radiografía como la TAC, en cuanto a la radiografía, es de baja sensibilidad, ya que los cambios radiológicos son más tardíos y es ideal tratar de llegar a un diagnóstico previo a las imágenes radiológicas. La primera imagen que generalmente se hace evidente intraóseo es o bien el absceso subperióstico con la reacción del periósteo, o la imagen lítica que ya ocurre pasados los 10 días, ¿no? Uno tiene que tratar de tener un diagnóstico previo a esa imagen radiológica. La TAC puede mostrar imágenes de la destrucción de la corteza, cuando hay un absceso perióstico, o bien la reacción del mismo, y a veces la presencia de un foco purulento. En cuanto a lo que se refiere a la resonancia, tanto la resonancia nuclear magnética como el centellograma óseo, cuando es posible la resonancia nuclear magnética tiene la ventaja que es de alta sensibilidad y especificidad y nos muestra cambios óseos o osteoarticulares tempranos, y la desventaja es que necesita una anestesia general, ya que por lo general son niños menores de 5 años y es imposible realizar una resonancia magnética sin anestesia general. Pero el que tiene acceso a la resonancia magnética puede realizarlo, es el diagnóstico de mayor especificidad y diagnóstico temprano. En lo que se refiere al centellograma, es de alta sensibilidad. La verdad que a niveles privados nosotros tenemos la experiencia que nos es más fácil realizar una resonancia magnética que un centellograma óseo. El centellograma óseo es útil para infecciones multifocales y cuando no queda claro la localización del foco. En lo que se refiere al laboratorio, se le pide un hemograma completo, donde tenemos un recuento del leucocitario elevado, con una desviación a la izquierda, con predominio neutrófilo, y la PCR y la eritrosedimentación. En cuanto a la PCR, nos manejamos con PCR cuantitativa, creo que hoy ya no existe la cualitativa en ningún lado. Lo bueno de la PCR es que es mucho más específica para los focos infecciosos que la eritrosedimentación, ya que se eleva inmediatamente alrededor de las 8 horas, puede ser su pico, y se normaliza a la semana de tratamiento, por supuesto, cuando el mismo es efectivo. Más el no descenso o la elevación de la PCR con un tratamiento instaurado es un dato para tener en cuenta y es un dato de riesgo que nos está diciendo que la cosa no está andando bien. En lo que se refiere a la eritrosedimentación, es más tardía en su elevación, luego hace una meseta y puede normalizarse de 3 a 4 semanas posteriores al tratamiento. Insistimos en la importancia, si es posible, de obtener material de la punción biopsia, ya que nos permite por lo menos realizar un cultivo más específico previo a la administración de antibióticos, y también es diagnóstico cuando en este caso se obtiene una gran cantidad de pus, y terapéutico, ya que uno al disminuir la presión y al sacar el pus intramedular facilita el tratamiento antibiótico posterior. En lo que a tratamiento quirúrgico se refiere, ¿cuáles son las indicaciones para realizar el tratamiento quirúrgico? La presencia de un absceso subperióstico, que se hace el drenaje, con lavado con solución fisiológica, a veces acompañados de perforaciones óseas para disminuir la presión intramedular. Y también a veces hacemos una ventana ósea en el lugar de la infección para descomprimir el foco. También realizamos una cirugía o una segunda cirugía cuando la evolución del paciente nos muestra que a las 72 o 96 horas de tratamiento antibiótico la fiebre o el deterioro clínico es manifiesto, entonces es necesario realizar un tratamiento quirúrgico. Y a veces en los gérmenes resistentes nos es necesario realizar más de un procedimiento.
En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos distintas infecciones como la sepsis, la celulitis, la artritis séptica, tumorales como en el caso del Ewing, el osteosarcoma, la leucemia, inflamatorias como la sinovitis transitoria y la artritis idiopática, y de traumatismos. Decimos que la osteomielitis hematógena aguda es de mal pronóstico cuando el germen de origen es un meticilino resistente, cuando se complica con una artritis séptica, la presencia de piomiositis, un absceso asociado, y cuando la localización es en cadera, sobre todo en chicos menores de 3 años, es importante actuar rápidamente y tratar de no tener complicaciones, ya que el deterioro de la articulación es rápido y evidente. Y el retraso en el tratamiento, por supuesto. El seguimiento lo hacemos con PCR, cuando no se puede PCR hacemos con eritro, y controles radiográficos que a veces llegan al año de evolución. En lo que se refiere a la osteomielitis subaguda, la historia de la osteomielitis subaguda es una entidad poco específica y de más difícil diagnóstico, ya que la osteomielitis hematógena aguda es explosivo el desarrollo de la enfermedad. Fue referida por Brody en el año 1836, donde encontró un absceso localizado en tibia sin síntomas agudos, el famoso absceso de Brody que conocemos en la actualidad. Garré la definió en el año 1893 como una osteomielitis no suturada. Femister en el año 1929 refirió casos de osteomielitis crónica primaria localizada, y Gledhill ya en el año 1973 la clasificó, que fue luego modificada por Roberts, que es la que nos llega hoy a la actualidad. En lo que se refiere a la fisiopatología, la osteomielitis subaguda se produce en una balanza de un aumento de la resistencia del huésped con una menor virulencia bacteriana. O sea, hay una resistencia a huésped patógeno. Es por eso que vemos que la osteomielitis subaguda, por lo general, se producen aquellos pacientes de un buen medio sociocultural o socioeconómico, diríamos un poquito, ya que son chicos que tienen una buena resistencia, son chicos bien alimentados, de un buen medio, vacunados, y vemos que se produce esta evolución subaguda en esos chicos. El diagnóstico de la osteomielitis subaguda se basa en la clínica, en la radiografía, en el laboratorio y en el centellograma óseo, destacando la resonancia nuclear magnética, que al igual que en las otras patologías infecciosas, es el diagnóstico más certero y específico. Hay que tener en cuenta que la osteomielitis subaguda es de un comienzo insidioso, tiene síntomas y signos muy poco claros. Generalmente un chico viene a la consulta y luego de varias consultas, muchas veces, con una claudicación persistente, sin encontrar otra cosa que nada más que la claudicación. A veces uno, revisando muy precisamente, puede encontrar un dolor local leve a la presión, y generalmente son chicos de buen estado general, afebriles, y como dije, un edema leve en el sitio afectado. El laboratorio también no nos dice mucho, porque evoluciona con leucocitos normales o muy poco aumentados, puede haber una ligera desviación a la derecha muchas veces, la eritro no nos dice nada, y la PCR generalmente es normal. Roberts la clasificó, como dijimos, en 6 tipos, donde, bueno, también lo clasifica haciendo un diagnóstico diferencial con distintas patologías tumorales e inflamatorias, y es muy importante esto en la osteomielitis subaguda, dado que su evolución insidiosa muchas veces puede remediar otros procesos que no sean infecciosos. Desde el punto de vista infeccioso, el tipo más frecuente es el 1B, que es el absceso de Brody, que es una lesión lítica metafisaria con márgenes escleróticos. El tratamiento de la osteomielitis subaguda, hay que tener en cuenta que los cultivos son en la gran mayoría de los casos, la citología también no es concluyente, ya que a veces puede tener un infiltrado linfocitario o a veces no, es un proceso benigno y tiene una buena evolución del proceso infeccioso. Handy, ya en el GPO del año 1996, manifestaba, ¿es necesaria la biopsia o el debridamiento quirúrgico? Particularmente en mis manos, primero que dada como dijimos, lo insidioso de la evolución
y la gran cantidad de diagnósticos diferenciales tumorales, yo particularmente siempre les mando a hacer una punción, si es posible bajo TAC, para que sea de mayor certeza el sitio de extracción, y un cultivo y anatomía patológica. El antibiótico, bueno, se da generalmente 6 semanas, que lo dejo al doctor Poggi para el mismo. Aquí les muestro lo que es un absceso de Brody, como ven, una imagen lítica metafisaria distal de tibia, la biopsia que se hizo en su momento, y la posterior evolución con el tratamiento antibiótico, que se observa generalmente una restitución ad integrum de la imagen lítica y con muy buen resultado. Por último, otro subtipo de osteomielitis subaguda, podríamos definir lo que se llama la espondilodicitis. La espondilodicitis es una patología muy poco frecuente, afecta del 1 al 2% de las osteomielitis pediátricas y el 3% de las infecciones osteoarticulares. Afecta fundamentalmente el disco intervertebral y la superficie de los cuerpos vertebrales subyacentes, al igual que la osteomielitis subaguda es de sintomatología inespecífica y la mayor cantidad de casos la vemos en chicos menores de 3 años. En lo que se refiere a etiología es controvertida, ya que algunos dicen que es infecciosa, el 90% de los cultivos han sido siempre negativos. De hecho, nosotros no mandamos a punzar, esto muchas veces a los infectólogos no les gusta, discúlpeme doctor Poggi, pero dado la gran incidencia de cultivos negativos y la buena evolución que tienen estos pacientes, nos hace no realizar esas funciones. También han manifestado que puede ser una causa traumática o una inflamación idiopática. Lo claro y lo concreto sí, que el chico cuando se le instaura un tratamiento infeccioso, la evolución cambia. Así que Dios sabe si es o no es infeccioso, ¿no? En lo que se refiere a la clínica, produce una irritabilidad manifiesta del chico, es de evolución insidiosa, ya son chicos que andan dando vueltas durante varios días para llegar a un diagnóstico, puede ser de 7 a 15 días de inicio de los síntomas. Un síntoma muy importante es el rechazo a la sedestación. En el 80% de los casos son chicos que se niegan a caminar, y el embaramiento lumbar es otro de los signos muy importantes, como el dolor lumbar que a veces manifiestan localizado a la presión. Es muy importante tener en cuenta que son chicos con articulaciones totalmente libres, lo que descarta en esos casos que sea una infección o una inflamación osteoarticular de otras articulaciones. El laboratorio puede mostrarle una ligera leucocitosis de 10.000 a 11.000 blancos, la eritrosedimentación está levemente aumentada, al igual que la PCR, y muchas veces y generalmente se les realiza la prueba de tuberculina, ya que los clínicos les gusta hacer un diagnóstico diferencial, con lo cual estoy de acuerdo con la tuberculosis ósea, porque aunque parezca mentira, no está tan erradicada en un 100%. En lo que se refiere a la radiología, son poco específicos en el sentido de aparición tardía, aparecen de 7 a 14 días de iniciado el cuadro. En el perfil se observa una pérdida de la lordosis fisiológica, y en la primera semana se manifiesta un estrechamiento del espacio intervertebral, como vemos aquí en este caso, y a las 3-4 semanas se puede manifestar una irritación del espacio intervertebral, y lo importante es que el seguimiento de estos cambios radiológicos debe ser a largo plazo, ya que luego de varios meses se mantiene ese pinzamiento y a veces hasta con una fusión vertebral o cambios escleróticos intervertebrales. L4, L5 es el sitio más afectado. La resonancia nuclear magnética, al igual que las otras patologías óseas que hemos visto, es en la que nos ofrece un diagnóstico temprano y específico, donde vemos una altura reducida del espacio, una hipointensidad en T1 y una hiperintensidad en T2. El tratamiento, como dijimos, anda muy bien con antibiótico-terapia, se le asocia a antiinflamatorios no esteroides, le hacemos un corsé ortopédico bivalvado a medida, que lo utilizan durante 5 a 6 meses, con lo que se refiere a la punción biopsia, y como ya se lo dije anteriormente, la literatura informa que del 90 a 100% de los mismos son negativos,
y la hacemos cuando no hay una respuesta al tratamiento que hacemos en la mayoría de los casos, o una sospecha de microorganismo atípico, que la verdad se da muy poco frecuente. En lo que se refiere a conclusiones, tener en cuenta que en la osteomielitis hematógena aguda, en menores de 2 años, hay que sospechar una evolución intraarticular con una osteoartritis séptica. Ante una osteomielitis hematógena aguda, una osteomielitis subaguda y una discitis, saber que la resonancia nuclear magnética es el método de diagnóstico más específico y temprano, que andan muy bien, que tienen una buena evolución con tratamiento a tiempo, y tener muy en cuenta el seguimiento radiológico a largo plazo, sobre todo en el caso de la espondilodiscitis, ya que el pinzamiento y la esclerosis son una secuela, diría, permanente. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido útil. Gracias, Juan. Me encantó. Dejate de compartir, así empiezo, porfa. Ahí estoy. Discúlpeme. No, está bien, ahí voy. No sé qué pasó, pero vi tu pantalla. Pero no importa, acá estoy. Ya lo hice, ¿puede ser? No, sí, ya está, ya está. No sé, puse compartir y apareció tu charla. Digo, ¿qué es esto? Pero no salió. No, tremendo. Acá estamos. Bueno, mi turno con respecto a lo que es artritis séptica de cadera. Todos sabemos que la artritis séptica de cadera es una inflamación articular infecciosa, pero lo que no tenemos que olvidar es que es una urgencia infectológica. El cartílago articular es un tejido que se defiende muy mal contra las infecciones. Hay trabajos que dicen que entre las 4 y las 8 horas de comenzada la infección, ese cartílago ya se empieza a dañar. Con lo cual, llegar a un tratamiento rápido y eficaz, no sé si eficaz por el tema de los gérmenes, pero sí rápido, y una descompresión y tratar de aislar el germen en esa articulación, es una urgencia que tenemos que hacerlo lo antes posible para minimizar las secuelas que puedan quedar de la patología. Epidemiológicamente se dan chicos de 2 a 6 años, de 4 a 10 cada 100.000 en los países desarrollados y de 5 a 20 cada 100.000 en los países subdesarrollados. El 80% es en los miembros inferiores, siendo la cadera y la rodilla las vedettes de esto, las más afectadas, y eso va a depender del trabajo que uno tenga en cuenta. A veces nombran primero la cadera, a veces nombran primero la rodilla, es bastante aleatorio. Con respecto a la etiología, tenemos una primaria y una secundaria. La primaria es la hematógena, una etiopatogenia similar a la que planteaba el doctor Cairo, pero nada más que en este caso la siembra de los gérmenes es sobre el líquido articular, o la inoculación directa, ya sea por algún traumatismo o algún procedimiento que hace que el germen directamente desemboque en la articulación y produzca la infección. Y la secundaria, parte lo adelantó el doctor Cairo, sobre todo son más que nada, el ejemplo clásico son las osteomielitis metafisarias, sobre todo en hombro, codo, cadera y rodilla, que rompen la cortical y drenan su material en la cavidad articular, infectándola. Con respecto a la bacteriología, el Staphylococcus aureus es el germen a vencer, en todo el rango etario es el germen más importante, igual eso Emanuel después se va a dedicar. Con respecto al diagnóstico, como todo en medicina, tenemos la parte clínica y la parte de los estudios complementarios. La parte clínica, el dolor en la articulación, tanto la movilización activa o la movilización pasiva, es lo que nos tiene que llamar la atención. La defensa o la pseudoparálisis, es decir, los pacientes no mueven el brazo, no mueven la pierna para evitar ese dolor. La falta de apoyo, sobre todo cuando hablamos, obviamente, en los miembros inferiores, y el edema articular y el eritema en las articulaciones superficiales son cosas a tener en cuenta y a pesquisar en el examen físico. Con respecto a los estudios complementarios, como siempre la radiografía, nuestro primer estudio.
Es algo similar a lo que decía Juan con respecto a la osteomielitis. Si bien en los primeros estadios no tiene, o dicen que no tiene gran valor, no tiene gran valor porque los primeros estadios de la infección, los signos son muy sutiles y son difíciles, realmente son difíciles de ver, inclusive para nosotros. Tratar de ver el despegamiento de los tejidos blandos, lo que sí se es más simple de ver es cuando vemos algún tipo de diferencia en la luz articular, de una articulación con respecto a la otra, o cuando tenemos algún caso de subluxación o llegado el caso hasta de luxaciones por una infección severa. Lo que sí sirve, y nunca tenemos que descartar, es para tratar de pesquisar cualquier tipo de lesión traumática que tengamos, las lesiones tumorales en sus inicios, los despegamientos periósticos, las lesiones características de los tumores óseos benignos y malignos pueden estar presentes, las lesiones secuelares, porque podemos estar frente a un paciente que ya está en un estadio tardío de su infección, cosa que sucede, pero en general ya viene con el diagnóstico puesto de artritis séptica, ya viene con el diagnóstico de secuela, y más que nada las patologías estructurales, como pueden ser el PERTES y la epifisiolisis. Con respecto a la rutina de laboratorio, como toda infección, el hemograma con la fórmula, el eritro y la PCR, en los lugares donde podemos hacerlo, cuantitativa, como decía Juan, es espectacular tenerla. En el hospital es un poquito difícil conseguir que nos hagan las PCR, con lo cual nos tenemos que basar más que nada en los dos primeros. ¿Sí? La ecografía es un pilar importante también a tener en cuenta. La ecografía sirve para para pesquisar la cantidad del líquido articular y saber que ese líquido es intraarticular y no que está circundando la articulación, no que es una miositis, descartar erisipelas o edemas de partes blandas adyacentes que pueden remedar clínicamente o más que nada en la inspección algún grado de inflamación articular. La resonancia con contraste endovenoso, como en todas las infecciones, es importante tener en cuenta en este caso porque nos va a servir para descartar patologías como las miositis, la celulitis, los accesos subperiósticos, las osteomielitis y algún grado de necrosis isquémica o la combinación de ambas, porque a veces es importante pedir este estudio para tratar de llegar a un diagnóstico previo de cómo está nuestro paciente para tomar la decisión correcta, tanto infectológica como quirúrgica. Y el centellograma, que lo seguimos nombrando, pero que en estos casos, como decía Juan, sobre todo en lo que es nivel privado, nos resulta mucho más sencillo y fácil pedir una resonancia que pedir el centello. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico Kocher en 1999 describió 4 ítems en los cuales fueron la fiebre, la imposibilidad de soportar peso. Kocher lo hizo para lo que son las artritis sépticas de cadera, la eritrosedimentación por encima de 40 y los blancos por encima de 12.000. Él decía que tenía estos criterios son criterios de predictibilidad, es decir, al tener estos 4 ítems positivos el paciente, él decía que tenía un 99,6% de posibilidades de padecer una artritis de cadera. Estos criterios fueron tomados y fueron trasladados a todas las articulaciones y son de suma utilidad. Como siempre, en toda medicina tiene sus protectores y sus detractores. Entonces, Caird en el 2006 le agregó a los criterios de Kocher la PCR, hizo un estudio prospectivo en el cual logró una positividad del 98%. Esto es un estudio del Orthopedics belga del 2013, en donde podemos ver los diferentes evaluaciones a las cuales sufrieron los criterios predictivos estos. El primero, el que vemos acá, es el de Kocher, con su primer estudio, en el cual llegó al 99,6. A los 5 años hizo un estudio prospectivo para darle mayor certeza bibliográfica, digamos, con un 93% de probabilidades. Caird hizo lo propio y con su agregado llegó al 98%. Y por último, nombramos a este estudio, que es un estudio muy amplio con 311 casos. Estos
311 pacientes fueron evaluados con dolor de cadera, fíjense el porcentaje, pequeño porcentaje de artritis que desarrolló, y llegó a un 84% si tenían los 5 criterios, y a un 74% con los 2 primeros. ¿Sí? Entonces consideramos los 5 criterios como factibles para predecir o para sospechar una artritis, ¿sí? en nuestras manos. Con respecto a la resonancia, es importante tener en cuenta que la resonancia, como decía Juan, primero es un gasto es costoso, no en todos los lugares lo podemos tener con la facilidad que se obtiene en otros centros, y aparte, no nos olvidemos de 2 cosas, de la necesidad de administrar contraste endovenoso y fundamentalmente la anestesia. Por eso en este trabajo del Journal Pediatrics del 2016, desarrollaron estos 5 criterios para ver cuál era la necesidad o no de realizar la resonancia prequirúrgica en nuestros pacientes. Entonces vieron que los pacientes que tenían 2, 3 o más de estos criterios, ¿sí? más de 4 años, una PCR de 13,8 o más de 3 días de duración de los síntomas, plaquetas menores a 314 y una neutrofilia absoluta mayor a 8,6, era fundamental hacer una resonancia porque consideraban que esto hablaba de la alta chance de tener algún tipo de patología infecciosa asociada y que no solo esté focalizada en la articulación en cuestión y poder realizar y poder minimizar las intervenciones quirúrgicas requeridas para llegar a un buen puerto. Con todo esto tenemos que tomar nuestra gran decisión, que es la decisión de todos los días. Obviamente que esta decisión la vamos a tratar de tomar con la menor cantidad de datos posible y vamos a ir subiendo en la necesidad de estudios de acuerdo a experiencia y a lo que el paciente nos ayude con la clínica y con los análisis de laboratorio y ecografía. Entonces tenemos que darnos cuenta si estamos enfrente de una artritis o de una sinovitis. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si estamos pensando en una artritis o tenemos ligeras dudas, la punción es lo que tenemos que realizar lo antes posible para enviarlo a cultivo, para enviarlo a citológico y para comenzar inmediatamente el tratamiento antibiótico. Cuando hacemos estas punciones, tratamos de, sobre todo en menores de 4 años, por la Quingela, Quingae, tratamos de mandar 3 frascos. Esos 3 frascos son: uno para el físico-químico, que le vamos a hacer a nuestro líquido articular. 2, tratamos de instilarlo en un frasco de hemocultivo. Y el tercer frasco es el frasco de cultivo común, que se usa habitualmente para estos casos. Si estamos enfrente de una sinovitis, saber que la tenemos que controlar, darle el alta, dejarla con pautas de alarma y que vuelva a la consulta en 24 o 48 horas y hacer una vigilancia estricta de estos casos para que no salten la grieta y pasen a lo que es la artritis para la necesidad de punción y de cambiar. Lo que es importante acá también es recordar que los cultivos de estos pacientes son positivos, son negativos en un 30 a un 55%. Entonces, la sospecha y el tener los gérmenes patógenos que uno maneja en el lugar donde trabaja es importante para este tipo de tratamiento. Bien, con respecto a la confirmación diagnóstica, el líquido sinovial, lo primero que vamos a evaluar cuando estamos haciendo esa punción articular. Obviamente que cuando tenemos un gram positivo y un cultivo de gérmenes positivos, no lo vamos a poder ver en el quirófano, pero sí nos van a confirmar esta infección. Lo que sí, un líquido purulento o sospechoso tiene que surgir y tiene que ser continuar ese procedimiento quirúrgico y hacer un lavado articular importante, profuso, y dejar esa articulación abierta y drenada para retirar ese drenaje entre las 24 y 48 horas según la evolución clínica y local de las partes. La celularidad mayor a 3.000 a 5.000 células
por milímetro cúbico de líquido articular con predominancia de polimorfos nucleares, también lo consideramos como una artritis séptica. Y el hemocultivo positivo, obviamente, es parte importante como para confirmar nuestro diagnóstico. Ahora bien, ¿qué pasa con los menores de 3 años? De 3 meses. Este es un estudio que hicieron en el sur de India, un estudio bastante importante, es un estudio nivel 3, ¿sí? Es un estudio prospectivo que evaluaron todos los pacientes que se internaron con artritis séptica entre el 2013 y el 2015, ¿sí? Llegaron a tomar 30 pacientes y empezaron a estudiar cuáles eran las cosas que tenían que tener en cuenta y empezaron a ver que, por ejemplo, el 86,7% de estos pacientes fueron neonatos. El 97% presentó la pseudoparálisis y el dolor en el 87%. Pero fíjense lo que es el edema articular, la irritabilidad, la fiebre y sobre todo lo que es el eritema de la mala alimentación. Fue uno de los síntomas que se presentaron con menor frecuencia en este caso de pacientes. Volviendo a lo que es los cultivos, fíjense, los cultivos, el hemocultivo en estos pacientes fue negativo en el 70% de los casos y la punción articular en el 80%. Obviamente nada nos está ayudando para llegar a nuestro diagnóstico. La neutrofilia tampoco, solo fue positiva en el 30% de estos casos. Pero sí la PCR y la ecografía nos ayudan para llegar a buen puerto con nuestro estudio. En sí, el 93% de estos pacientes habían tenido algún tipo de internación durante su etapa neonatal y el 80% había recibido algún tipo de medicación parenteral. Todo esto llevó a desarrollar unos factores de riesgo que me parecieron bastante interesantes de comentar y de refrescar, que los pacientes prematuros, de bajo peso, con anemia, con hospitalizaciones previas y con procedimientos invasivos, tienen una chance mayor de desarrollar este tipo de patología con respecto a los pacientes que no tuvieron ninguno de estos. Con respecto al estafilococo meticilino resistente. Este es un trabajo interesante también del 2018 del Orthopedics, que estableció 4 diagnósticos. La PCR, la duración de los síntomas, la taquicardia, se dedicaron y evaluaron 16 datos, tanto de laboratorio como clínicos, para ver qué era lo que podían encontrar como para poder predecir la presencia de, el Staphylometis R, ¿sí? Y la neutrofilia. Se dieron cuenta que si había pacientes que tenían uno o ninguno de estos, la posibilidad de que sea un meticilino sensible era altísima. Pero ahora bien, si tenemos 2 o más de estos, la posibilidad de tener un patógeno meticilino resistente también era muy alta. Este trabajo tiene sus limitaciones, como todo, y es bueno tenerlas en cuenta. Y esas son, primero que es retrospectivo, no he encontrado trabajos prospectivos que hablen de esto, pero no consideró los cambios en las resistencias durante el estudio y durante el tratamiento, solo estudió a los casos confirmados, no estudió a otro tipo de casos, ¿sí? Con lo cual, por eso el número bajo, y no estudió a los menores de 1 año, ¿sí? Sobre todo por el tema de la taquicardia. Y se desarrolló en una sola institución. Pero son parámetros que nos pueden servir y podemos llegar a utilizar como para prevenir la presencia o no y para instilar la antibiótico terapia adecuada en su momento. Muy bien, por último, ¿qué pasa con las cirugías? ¿Una cirugía es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Hay predictores de que vamos a necesitar operar más de una vez a un paciente? Eso existe, obviamente que la virulencia del germen es importante, ¿sí? Pero también este estudio, que también es un estudio a nivel de evidencia 3, habla que la PCR mayor de 15 miligramos por decilitro o más y la presencia de bacteriemia son predictores de la posibilidad de tener que realizar una segunda y hasta una tercera intervención quirúrgica,
dentro del prequirúrgico, antes de la punción, y en el postquirúrgico inmediato, entre el día 1 y el día 4. Y si tenemos la presencia de bacteriemia y a eso le sumamos un hemocultivo positivo, la probabilidad de la necesidad de más de un tipo de intervención quirúrgica es 4 veces mayor que la población general. Por último, les quería dejar esto que es un algoritmo. En este algoritmo, fíjense que divide más que nada, este es del 2013, un review del diagnóstico, divide más que nada en los pacientes con 5 días o menos y más de 5 días. Fíjense acá, estos son los criterios que hablamos, esos 5 criterios, con la PCR, etcétera, habla que si están todos positivos, tienen una alta probabilidad, se hace la punción y se comienza con el tratamiento antibiótico. Si son todos negativos, la probabilidad de tener una artritis séptica es menor al 1%, con lo cual se envía al paciente a un control con pautas de alarma. Nosotros no somos muy amigos de indicar analgésicos en estos pacientes. Tratamos de indicar más que nada el reposo, ser muy estrictos con ese reposo, el hielo local, y eventualmente si el dolor es importante, antes de administrar ese analgésico, nos gusta pedirle a los padres que le tomen la temperatura. El analgésico reglado nos da frío por el sentido de que tratamos de no enmascarar ninguno de los síntomas, ¿sí? Y en los pacientes que caen en el medio, lo importante es que requieren de una evaluación de alguien que esté experimentado, ¿sí?, en realizar este tipo de pesquisaciones para ver qué camino tomamos. Y obviamente que siempre, ante la duda, siempre es mejor hacer una punción que mandarlo a la casa y pulsarlo con una sintomatología mucho más florida y con un daño articular seguramente mucho mayor que el que hubiéramos hecho en un principio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Emma, ¿estás despierto? Sí. Estamos. ¿Cómo que? Ahí abajo donde dice compartir pantalla, negro. ¿Te comparto la presentación, Ernesto? Claro, compartir pantalla, se te abre la ventana, busca la presentación, hace clic y dale para adelante. No sé por qué no puedo compartir. Acá va. Ahí estás, ahí estás. ¿Estoy? ¿Se te abre la pantalla, Emma? Sí, estoy ahí, compartí la presentación. No sé por qué no la Está puedo. entrando, todo tuyo. Muy bien. Poné modo presentación y dale para adelante, Emma. Perfecto. Para que. Porque está tan lento todo. Ahí va. No hay problema, estamos todos en casa, nadie está apurado. Ah. Está cargando. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me tocó la parte del tratamiento, como había anticipado Ernesto, la parte del tratamiento médico. Como dijo Juan, si bien hay muchos avances en relación al diagnóstico y al tratamiento en lo que es las infecciones osteoarticulares en chicos, sabemos que el tratamiento
tiene que ser precoz y efectivo para evitar complicaciones. Hoy en día todavía es una entidad que tiene una gran carga de morbilidad, así que con un tratamiento precoz efectivo podemos minimizar las complicaciones que ya había mencionado Juan. Por otro lado, muchos autores describen la demora del tratamiento como un factor de mal pronóstico. Ahora bien, la inmensa mayoría de las veces que vamos a tratar a un paciente con una infección osteoarticular, vamos a tener que hacerlo de manera empírica. Y bueno, para elegir el mejor antibiótico vamos a tener que considerar algunas variables en relación al huésped, como la edad, las comorbilidades, el estado de vacunación, la presentación clínica, y algo muy importante, tenemos que conocer la prevalencia local de los microorganismos y los niveles de prevalencia local. También, a la hora de elegir el antibiótico, es importante conocer el perfil de efectos adversos, que tenga un perfil aceptable, que tenga un rápido poder bactericida, una excelente penetración ósea, que los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos sean consistentes para poder predecir la dosis, que tenga un bajo potencial para desarrollar resistencia y que haya demostrado eficacia clínica y microbiológica. Muchas veces esto no lo podemos lograr con ningún antibiótico, pero bueno, tenemos que conocer todos estos aspectos para elegir el mejor tratamiento para nuestro paciente. Bueno, como dijimos, tenemos que conocer la prevalencia de los microorganismos, y ya lo dijo Juan y también lo dijo Ernesto, el Staphylococcus aureus es el patógeno más frecuente. Este es un estudio que se llevó a cabo en Argentina, en el Hospital Garrahan. Se incluyeron infecciones osteoarticulares, y ahí vemos que dentro de las 25 identificaciones microbiológicas que se pudieron llevar a cabo, 20 correspondieron a Staphylococcus aureus, y esto representa un 80% de los cultivos positivos. Bueno, ¿en qué pacientes podemos decir, digamos, en qué pacientes uno tiene que pensar en otro microorganismo que no sea el Staphylococcus aureus? Y bueno, en aquel paciente con inmunización incompleta, tenemos que pensar en el Haemophilus. Antes era un germen prevalente en estas infecciones, hoy es excepcional gracias a la vacunación, el neumococo. También en los chicos con anemia falciforme, pensar en Salmonella, y en los neonatos, bien es frecuente el Streptococcus agalactiae. Cerca del año 2000, el CDC ya comunicaba 4 muertes de niños asociados a infecciones por SAMR de la comunidad. Justamente uno de los casos de estos chicos tenía como presentación clínica una artritis séptica de cadera. Este es un estudio multicéntrico llevado a cabo por el doctor Hugo Paganini en el Garrahan, que incluyó infecciones por SAMR de la comunidad. Es un estudio descriptivo, prospectivo, y en 447 niños con infecciones por Staphylococcus aureus vemos que el 62% tenía resistencia. Dijimos que tenemos que conocer los niveles de resistencia local. Por otro lado, si lo vemos de otra manera, vemos que el 14% de las infecciones por SAMR de la comunidad en estos estudios estaban, o correspondían, mejor dicho, a infecciones osteoarticulares. En segundo lugar, primero siempre las infecciones de piel y partes blandas. Este estudio se realizó en Rosario, también en Argentina, y con el mismo objetivo mostró que el 73% de los pacientes, eran 728 niños con infecciones por Staphylococcus aureus, el 73% correspondieron a SAMR de la comunidad. Vemos ahí en el gráfico cómo esta prevalencia de SAMR fue aumentando cronológicamente. Esta es una serie de Estados Unidos, una serie internacional, para mostrar que, bueno, si bien tiene variables geográficas a nivel mundial, también observamos en muchos países
un incremento notable del SAMR de la comunidad. Y siempre el Staphylococcus aureus como germen predominante en este tipo de infecciones. Y bueno, y si hablamos de SAMR, tenemos que hablar de un germen muy virulento, y esto probablemente corresponda a que, especialmente en el SAMR de la comunidad, puede haber clones que portan un gen que codifica la famosa toxina PBL, Lepanton-Valentine leucocidina, que hace que veamos nuevas manifestaciones clínicas. Como decía Juan, un dolor de cabeza, hoy tener entre nosotros al SAMR de la comunidad. Vemos que antes las osteomielitis se desarrollaban en un solo foco y hoy vemos pacientes que tienen múltiples focos de infección, mayor incidencia de miositis, piomiositis, abscesos intraóseos y subperiósticos. Está escrito que este microorganismo conlleva con más frecuencia osteomielitis crónica, mayor presencia de trombosis venosa pulmonar y embolias pulmonares, mayor requerimiento de cirugía, factores de fase aguda, reactantes de fase aguda más aumentados, mayor temperatura, en fin. Y otras circunstancias de índole general como mayor bacteremia y endocarditis, mayor requerimiento de UTIP y mayor mortalidad. Bueno, con respecto a Kingella kingae, hoy pensamos que es un microorganismo emergente, común en las infecciones osteoarticulares, y esto probablemente no solo se deba a un cambio epidemiológico, sino a que tenemos mejores herramientas para la identificación. Como vemos en el lado izquierdo, una serie en la que solo se usó identificación por cultivo en Francia, vemos que Kingella kingae ocupaba el 14% de los aislamientos, y en un estudio que utilizó cultivo más PCR, esta se ubicó en un 53%. Se ve que hay una prevalencia aumentada en algunos países, sobre todo en el este de Europa, pero veamos, bueno, esto para hablar un poquito de la patogénesis de esta bacteria. Tiene una prevalencia en la faringe de los niños sanos entre 6 y 40 meses del 10%. Es decir, que esta bacteria va a colonizar el tracto superior, el tracto respiratorio superior a nivel amigdalino, y esto permite que haya una transmisión entre persona y persona, especialmente niños de corta edad, con estrecho contacto en guarderías y centros preescolares. Como vemos en el gráfico, se postula que una infección respiratoria previa o una estomatitis puede generar un daño mucoso a nivel de la amígdala, digamos, de todo el tracto respiratorio superior, y favorecer el ingreso de esta bacteremia y posteriormente infección osteoarticular. Este es un estudio que se llevó a cabo en Israel, un estudio de muchos años, en el cual documentaron infecciones invasivas por Kingella kingae, y encontraron que el 63% resultaron infecciones osteoarticulares. Y si analizamos ya el grupo de estas infecciones osteoarticulares, son 53 niños, vamos a ver que se da principalmente en niños de 6 meses a 2, 3 años, y más del 80% van a estar representadas por artritis. Es mucho menos la incidencia de osteomielitis. Entonces podemos decir que es un causante común en menores de 3 años, la presentación clínica generalmente es benigna, con reactantes de fase aguda que frecuentemente son normales. Es difícil el crecimiento por métodos estándares, por lo cual tenemos que inocular el material directamente en la botella de hemocultivos. Esto está escrito en varios estudios que aumenta mucho el rédito a encontrar esta bacteria. Y bueno, pensar en las infecciones osteoarticulares, que, bueno, responden rápidamente al tratamiento antibiótico, especialmente a los betalactámicos. Entonces podemos decir que en una infección osteoarticular, digamos, no grave, insidiosa, no responde al tratamiento rápidamente, podemos pensar en esta bacteria, sobre todo, como dijimos, en niños menores de 3 años, y sobre
con artritis séptica. Bueno, acá tenemos una lista de antibióticos con actividad para SAMR y cierta evidencia en el tratamiento de las infecciones osteoarticulares agudas en pediatría. Y en primer lugar, antes del surgimiento del SAMR, tratábamos a todos los pacientes con betalactámicos, con cefalotina, y ahí teníamos incluido, o mejor dicho, abarcábamos el tratamiento no solo del Staphylococcus aureus, sino del resto de los microorganismos gram positivos, y también Klebsiella kingae, pero hoy realmente es un desafío el tratamiento porque, como dijimos, es prevalente el SAMR de la comunidad. Entonces, la vancomicina sería la primera opción. La vamos a utilizar en pacientes que se presentan con infecciones osteoarticulares hematógenas y signos de sepsis, con una carga significativa de enfermedad y alto riesgo de SAMR. SAMR vimos que en nuestra comunidad vimos las cifras, así que nosotros tenemos que considerar en el tratamiento empírico siempre este microorganismo. Las ventajas es que, bueno, la vancomicina está avalada por muchos estudios, tiene una resistencia al SAMR de la comunidad extremadamente usual, y por otro lado, no ofrece resistencia a otros microorganismos involucrados como el Streptopirógenes y el neumococo. Tal es así que las guías americanas la proponen como primera opción de tratamiento. Estas guías americanas son las guías para el tratamiento del SAMR tanto en adultos como en niños, ¿no? Infecciones invasivas por SAMR. Lo mismo dicen las guías europeas, en primera instancia vancomicina, cuando el porcentaje de meticilina en resistencia es mayor al 10%. Y en cuanto a las desventajas de la vancomicina, sabemos que no tiene actividad contra bacilos gram negativos, microorganismos gram negativos, perdón, como la Klebsiella kingae, Haemophilus y Salmonella. Solo la podemos utilizar de manera endovenosa y generalmente en este tipo de enfermedades invasivas necesitamos niveles altos de antibióticos, por lo cual muchas veces tenemos que monitorear la toxicidad y la efectividad, monitoreando los niveles de vancomicina. Algo que quería subrayar es que cuando tenemos un paciente con bacteremia por Zambeze, tenemos que rápidamente reconsiderar el tratamiento y rotarlo a un betalactámico, ya sea cefalotina. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la vancomicina tiene peor evolución en estos pacientes. Este es un estudio, un ejemplo de un estudio de casi 300 pacientes, una corte retrospectiva, en la cual se vio que el 37% de los pacientes tratados con vancomicina presentaron muerte relacionada con bacteremia por Zambeze, en tanto que con betalactámicos solo el 18%. Una de las opciones más comunes a la vancomicina es la clindamicina, y tenemos varios estudios en niños que reportan altas tasas de curación, tanto series prospectivas como análisis retrospectivos de alta calidad. Bueno, tal es así que en estas guías de manejo de infecciones por SAMR en la comunidad americanas, la clindamicina es la alternativa a la vancomicina, y la proponen como una posibilidad en un paciente sin bacteremia continua, ¿no? Un paciente que se encuentra estable, y siempre evaluando que la tasa de resistencia en nuestro lugar de trabajo sea menor al 10%. Lo mismo dicen las guías europeas, prevalencia menor del 10% de resistencia a la clindamicina en este tipo de pacientes es una opción terapéutica. ¿Qué pasa en Argentina? Este es el estudio multicéntrico que se llevó a cabo en el Garraham sobre 273 muestras de SAMR de la comunidad, mostró un 10% de resistencia. En el estudio de Rosario, con algo más de 600 muestras,
vemos que la resistencia a la clindamicina resultó ser del 7% aproximadamente. Esto es a título informativo, que contamos con una herramienta que se llama D-Test, que consiste en demostrar la resistencia inducible a la clindamicina, que se hace enfrentando un disco de eritromecina, y vemos que en el lado izquierdo se forma el halo completo, y en la foto de la derecha vemos la resistencia inducida al enfrentar el disco de eritromicina formando una D. Esto se llama D-test positivo. En líneas generales, cuando tenemos un D-test positivo, la recomendación es no utilizar la clindamicina. Dentro de los otros aspectos, hay que considerar su condición de antibiótico bacteriostático, en cuanto a los efectos adversos de diarrea y rash, y la enteritis pseudomembranosa, que realmente es muy poco frecuente. Otras opciones de tratamiento para SAMR de la comunidad, vimos que con el resurgimiento del SAMR, la trimetoprim sulfamethoxazol se usa muchísimo en infecciones de piel y partes blandas, hay mucha experiencia, y realmente hay poca bibliografía, pocos trabajos, ya sea prospectivos o digamos retrospectivos de calidad, que se hayan ensayado para ver la utilidad de la trimetoprim sulfamethoxazol en este tipo de infecciones. Pero bueno, contradictoriamente también las publicaciones, los reportes de casos no han mostrado fallos terapéuticos con este antibiótico. Hay que tener en cuenta como efectos adversos la supresión medular, el síndrome de Stevens-Johnson no son muy frecuentes, pero tenerlos en cuenta. Entonces podemos decir que sería una alternativa a considerar cuando no podemos usar clindamicina. Otras opciones, las tetraciclinas, doxiciclina y minociclina, solo en mayores de 8 años, porque ya sabemos todo por el tema del cartílago de crecimiento, ¿no? Otro antibiótico es el linezolid. Hay poca experiencia. Es un estudio que se llevó a cabo en Taiwán, es una de 13 osteomielitis, y ellos reportaron una tasa de éxito del 92%. Como dijimos, hay escasos datos clínicos, tiene una excelente biodisponibilidad por vía oral del 100%, igual que usarlo de manera endovenosa. El aumento de las transaminasas es lo más común, pero cuando lo usamos ya por más de 10 días, considerar la plaquetopenia, anemia y neutropenia, y la neuropatía periférica y neuropatía óptica, que se vio más en adultos, también se da en contexto de tratamientos prolongados y sobre todo en adultos. ¿Qué hay respecto a la daptomicina? La experiencia clínica también es muy breve. Este es un estudio que se hizo en Grecia de seguridad y eficacia en niños de 1 mes a 17 años, en donde se documentaron 11 osteomielitis y 3 artritis sépticas con un 95% de éxito. Había un 47% de Staphylococcus aureus en las muestras y aproximadamente la mitad tenía meticilina resistencia. O sea que también hay pocos datos, todavía hay estudios de farmacocinética para intentar definir las dosis en niños más pequeños. No lo podemos utilizar en neumonía y vemos que en este tipo de infecciones por SAMR muchas veces tenemos un contexto de infección múltiple, es decir, una osteomielitis, pero el paciente también puede tener una neumonía, así que no deberíamos usarla en neumonía porque la daptomicina está inhibida por el factor surfactante y además tiene pobres niveles de concentración a nivel alveolar, y también saber que tenemos que monitorear semanalmente con CPK. Entonces, las guías americanas la proponen tanto a la daptomicina como al linezolid como drogas alternativas, lo mismo las guías europeas. Vemos que
tenemos, digamos, una ventaja si damos un tratamiento combinado con rifampicina con el objetivo de hacer sinergia. Bueno, la realidad es que no hay datos suficientes para recomendar su uso. Es más, hay un estudio randomizado que se hizo en pacientes con endocarditis derecha, en adultos, que demostró que el uso de rifampicina sumado a la vancomicina prolongó el periodo de bacteremia. Entonces, si vamos a usar la rifampicina, la tenemos que usar una vez que el paciente haya negativizado los hemocultivos. Desde ya que la rifampicina asociada a la vancomicina o a la clindamicina, nunca como monoterapia. La ceftarolina es una nueva una droga provisoria para este tipo de infecciones por SAMR de la comunidad. Este es un estudio que describe 2 casos, o sea, un reporte de 2 casos pacientes pediátricos. En marcha tenemos un estudio para también algunas drogas con actividad para SAMR de la comunidad que se están todavía en investigación. Y bueno, lo que se planteaba Ernesto y Juan, la vía de tratamiento y la transición a vía oral. Bueno, lo que sabemos es que durante mucho tiempo los tratamientos para las infecciones osteoarticulares se llevaban a cabo de manera endovenosa y con las 6 semanas con el paciente internado. Eso ha llevado muchas décadas, pero hemos aprendido que la transición a la vía oral de manera precoz no es una práctica, digamos, insegura. Es un estudio que nos muestra que se usaron una base de datos de hospitales nacionales en Estados Unidos, por eso vemos una N muy grande, 1000 pacientes en cada rama, digamos una rama que recibió tratamiento secuencial, endovenoso y oral, y la otra solo tratamiento endovenoso, en donde vemos que la falla del tratamiento fue del 5% y del 6%, es decir, que esta opción de tratamiento secuencial es igualmente efectiva que la vía endovenosa exclusiva, y por el contrario, los pacientes que recibieron terapia endovenosa tuvieron un 15% de complicaciones asociadas al catéter, en tanto que los que hicieron tratamiento secuencial no había ningún problema. Este es un estudio similar, con una N también importante, es el mismo criterio de estudios, se utilizaron bases de datos nacionales de hospitales pediátricos en Estados Unidos, donde vemos 1000 pacientes de cada lado y lo mismo, 5% de fallo en una rama, 4% en la otra, es decir, igualmente efectivas ambas estrategias. Y lo mismo se ve en la rama de pacientes que hicieron tratamiento exclusivamente endovenoso, tuvieron una tasa de reingreso mayor, complicación asociada a catéter mayor y efectos adversos asociados a los antibióticos mayor que los pacientes que recibieron tratamiento secuencial. Este es un estudio también que describe las complicaciones en 75 pacientes que recibieron más de 2 semanas de tratamiento endovenoso y donde vemos que hasta un 11% tuvieron infección asociada a catéter. Entonces, en cuanto a la vía de tratamiento y a la transición a la vía oral, podemos decir que es razonable suponer que el tratamiento secuencial es seguro y efectivo para la mayoría de los pacientes con infecciones osteoarticulares. Ahora, la pregunta que sigue siendo presión es ¿cuándo es el momento para hacer este switch, ¿no? Este pasaje a la vía oral? Y bueno, hay varios estudios que intentaron demostrar que el pasaje a vía oral era más, digamos, podíamos hacerlo con herramientas objetivas y subjetivas. Como herramienta objetiva, la PCR, este trabajo, por ejemplo, pasaba a sus pacientes a vía oral
con una PCR menor de 3 y con otras variables subjetivas, que son variables clínicas, como que el paciente esté afebril y con disminución del dolor. Lo importante de este estudio es que, llevando a cabo esta estrategia, solo un paciente de los 194 incluidos en el estudio tuvieron fallo al tratamiento. Es decir, que ellos concluyen que la combinación de signos clínicos y la PCR es una herramienta útil para decidir el pasaje a la vía oral. Este es otro estudio que también es un estudio prospectivo randomizado de 131 casos de 131 cultivos positivos, y los randomizaban a recibir un tratamiento corto o largo de 2 a 4 días de tratamiento endovenoso seguido de 20 a 30 días de antibiótico por vía oral. Los pacientes suspendían el tratamiento cuando tenían respuesta clínica y una PCR menor a 20. Hay que destacar que en este estudio no hubo pacientes con infecciones por SAMR de la comunidad. Bueno, los autores concluyen que también la mayoría de los niños con osteomielitis aguda no complicada pueden ser tratados por 20 días e inclusive con un tratamiento corto endovenoso. Si nos fijamos ahí en el gráfico, vemos que la PCR se normalizó tanto en los que recibieron tratamiento largo como corto, aproximadamente entre el 7º y 10º día. Este es un estudio también prospectivo, con una N de 70 pacientes, en donde se hizo el pasaje a vía oral con la mejoría clínica y hematológica de los pacientes. Se vio buena evolución al alta y al año de seguimiento. Fíjense en la tabla que de los 70 pacientes vemos que recibieron tratamiento endovenoso solamente por 3,5 días, es decir, la media fue 3,5 días. Tratamiento corto endovenoso para hacer el switch a la vía oral. Y si vemos en el lado opuesto de la tabla, vemos que solo el 14% recibieron antibióticos por más de 6 días endovenoso. Entonces, podemos decir que el mejor momento, ¿cuándo es el mejor momento para pasar a la vía oral? Y bueno, utilizando medidas objetivas para guiar la duración del tratamiento, es una estrategia más conservadora y aún conducirá a un tratamiento endovenoso más corto. Ahora, ¿cuál es la duración del tratamiento? ¿Hasta cuándo tenemos que tratar a los pacientes? Bueno, esta es una revisión sistemática que lo que concluye es que el pasaje precoz a la vía oral luego de 3 o 4 días en pacientes con buena respuesta, seguida de 3 semanas de tratamiento por vía oral, en osteomielitis aguda, hematógena, no complicada, puede ser tan efectiva como tratamientos más prolongados. No es una evidencia muy contundente, categoría B2, entonces podemos decir que la duración del tratamiento completo, secuencial, endovenoso más vía oral, en casos no complicados, en la artritis séptica puede ser de 2 a 3 semanas y para osteomielitis de 3 a 4 semanas. Pero bueno, vale aclarar que en algunas situaciones el tratamiento va a requerir un manejo más largo de antibióticos, por ejemplo en cuadros complicados, con trombosis venosa profunda, sepsis, etc., microorganismos resistentes o virulentos como el SAMR de la comunidad, con compromiso pélvico o espinal, en pacientes inmunocomprometidos o en menores de 3 meses, seguramente tendremos que hacer un análisis individualizado, pero probablemente estos pacientes van a requerir tratamientos de 4 a 6 semanas como mínimo. Estas son las guías americanas, que bueno, como dijimos, se llevaron a cabo para el manejo de SAMR. Vemos que proponen tratamientos más largos, 3 a 4 semanas en artritis séptica y 4 a 6 semanas para osteomielitis. Bueno, Ernesto me preguntaba, ¿sabés algo de los corticoides para el tratamiento de las artritis? Bueno, esta es una revisión de Cochrane que se basó principalmente en 2 estudios randomizados. Son los únicos 2 estudios randomizados que hay para el tratamiento con corticoides en artritis séptica en niños. Y la conclusión es que si bien pueden aumentar la proporción de pacientes sin dolor
y con fusión normal de la articulación afectada a los 12 meses, y pueden reducir el número de días de tratamiento con antibiótico. Sin embargo, no se pueden sacar conclusiones sólidas basadas en los hallazgos de estos ensayos. Vale decir que todavía no podemos hacer una recomendación formal del uso de corticoides en las artritis sépticas en niños. Lo mismo sucede en osteomielitis. Bueno, por último, lo que me parece importante de subrayar es que para manejar a nuestros pacientes con infecciones osteoarticulares, necesitamos sí o sí hacer un manejo multidisciplinario, en donde estemos en comunicación constante el médico de guardia, el pediatra, el traumatólogo, el infectólogo, el microbiólogo, los enfermeros y enfermeras, para lograr mejores resultados. Y esto está demostrado en un estudio que intentó medir el impacto de las guías para el tratamiento de la osteomielitis en niños cuando es utilizada por un equipo multidisciplinario. Y vemos en los dos grupos, como están ahí detallados en la tabla, que el grupo que se manejó con un equipo multidisciplinario logró un diagnóstico más eficiente, se identificaron más los microorganismos, hubo mayor adherencia a las guías en cuanto al tratamiento inicial, es decir, que el tratamiento empírico fue acertado con mucho más frecuencia cuando hubo un manejo multidisciplinario, que se comunicaban los distintos partícipes, como dijimos, y hubo menos cambio del antibiótico durante el tratamiento. Asimismo, menos reingresos y días de internación. Bueno, muchas gracias a todos y espero que haya servido.